Saben que a pesar de los años que tenemos, cada vez que nos toca abrir las escrituras ante ustedes o ante las personas, sentimos un gran peso para saber qué es lo que el Señor quiere que nosotros podamos transmitir. Y estuve pensando bastante en el día de hoy. Y más que todo, uno le ruega al Señor que nos haga entender cuál es la necesidad de cada uno de nosotros, para ver si podemos compartir. Para poder compartir con ustedes. Y mientras pensaba en esto surgieron algunas preguntas que pensé que son buenas que nos hagamos, cada uno de nosotros, cuando siento el deseo de ir a la reunión. Y estas preguntas que vinieron a mi mente son: ¿con qué expectativa vengo a la reunión? ¿Siento realmente a Dios obrando en mí en la reunión? ¿Estoy contento con mi estado espiritual? ¿Debo cambiar cosas en mi vida? Y creo que son preguntas interesantes que sería bueno que nos hagamos, ¿verdad? Y pensando en estas preguntas, decía, yo no puedo hablar de todas estas, tengo que buscar alguna que a mí me toque más fuerte. Y bueno, la que más me tocó fue: ¿deseo cambiar cosas en mi vida? Porque el Señor nos habla por su palabra. El asunto es si obedecemos. Y si Él nos muestra cosas que no están de acuerdo a su voluntad, ¿hay un deseo en mí de cambiar o prefiero seguir como estoy? Por lógica que si sentimos esta actitud porque el Señor nos habla y vemos que hay cosas que tendríamos que cambiarlas, tenemos que ser sinceros con el Señor y decirle lo que vemos que no está bien, y pedir que Él abra nuestra mente, nuestro corazón, que nos muestre realmente nuestra actitud para que podamos cambiar y realmente honrarle al Señor, servirle como Él desea de nosotros, ¿verdad? Diríamos, indudable que muchas de nuestras sensaciones o sentimientos cuando venimos a la reunión están ligados al estado espiritual con que venimos. De hecho, hay cosas que a veces interfieren cuando debemos estar en la cena, cosas que suceden durante el día o en la semana y que quedan en nuestra mente y no se van y molestan, ¿verdad? Entonces yo pensaba en un texto para que cuando venimos a la cena y andan esas cosas ahí dando vuelta que no se van, recordemos lo que nos dice el apóstol Pedro allá en 1 Pedro 5:7, dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que, hermanos, cuando venimos a la reunión, dejemos, antes de abrir esa puerta, dejar todo en las manos del Señor, toda la ansiedad. ¿Para qué? Para que nada interfiera en lo que Él quiere decirnos por medio de su palabra. Para que realmente podamos, si hay cosas que cambiar, para darnos cuenta de nuestro estado espiritual, para sentir al Señor obrando en mí y para que la expectativa que traía pueda ser cumplida. Ahora, para analizar este pensamiento que traigo en mi corazón, pensaba en una lectura en el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Antes de Mateo está Malaquías. Malaquías posiblemente profetizó en el tiempo de Nehemías, de Esdras y Nehemías, ¿verdad? En la reconstrucción. Y es bueno lo que él nos habla.
y lo que nos dice. Les invito entonces a leer capítulo 1 de Malaquías. Vamos a leer del versículo 6 al 9 primeramente, que dice así, Malaquías 1:6. Dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Sí, pues, soy yo Padre. ¿Dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O lo serás acepto? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora vayamos al capítulo 3 de este mismo libro, y vamos a leer desde el versículo 6 al 12, que dice así, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no la guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Me dijiste, en qué debemos de volvernos? ¿Robar al hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. De esto vamos a destacar dos cosas, mis queridos, dos puntos que me hablan de la actitud que debemos de tener, que hablan también de la actitud del pueblo de Dios. La primera es el creyente cual sacerdote ante el altar, o sea, la adoración. Mauricio nos hablaba de que somos sacerdotes. Yo pensaba en ese texto que tenemos en 1 Pedro 1:9. Vosotros sois, dice allí, linaje escogido, real sacerdocio. Una de las bendiciones que tenemos como sacerdotes es que podemos entrar a la presencia de Dios. Ustedes saben que en el pueblo judío, en el tiempo antes de la venida del Señor, las personas comunes no podían acercarse al altar. Tenían que llevar todo adelante del sacerdote. Él era el que estaba puesto por Dios para llegar al altar, para poder presentarse ante la presencia de Dios, de tal manera que ante el lugar santísimo que había en el tabernáculo, solamente una vez por año podía acercarse el sumo sacerdote mediante ofrenda, mediante sangre, y debía de lavar, una cantidad de ritos tenía que hacer para llegar a ese lugar. Pero hoy nosotros, por la gracia de Dios, nos podemos acercar a Él en cualquier momento, en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Qué lindo, qué bendición, somos sacerdotes. Pero toda bendición trae responsabilidad. Todo beneficio trae responsabilidad. Y es lo que vamos a estar pensando nosotros al mirar a este pueblo o aquel momento en el libro de Malaquías que nos muestra
de este pueblo, los judíos. ¿Cuál era el problema? Y dice que los sacerdotes menospreciaban el nombre de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Menospreciaban el nombre de Dios. ¿Y cómo lo manifestaban? Y allí leíamos nosotros que no honraban, no temían, ofrecían pan inmundo, no apreciaban la mesa de Jehová, y además para sus holocaustos traían a los animales no aptos, ¿verdad? Aquellos que eran ciegos, cojos y enfermos. O sea, habían perdido lo que significaba el sentir lo que es la presencia de Dios. Como si cualquier cosa, sin sentir la responsabilidad que se tiene como sacerdote o como en aquel entonces de ofrecer las cosas a Dios. Decía el versículo 11, o dice el versículo 11 del capítulo 1, se habían olvidado que desde donde nace el sol hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones. Y este era el panorama que tenían en aquel momento el sacerdocio de Israel. Y volviendo al título que estábamos pensando, el creyente cual sacerdote ante el altar, que es la adoración, pensaba, y si yo pienso en mí y si tú piensas en ti, ¿cuál es el altar? Para explicarlo tenemos que pensar en que tenemos muchas cosas que disfrutamos espiritualmente. Antes, como decíamos, el lugar era un lugar físico, ¿verdad? Con piedras, y estaba allí el lugar del altar, el lugar del sacrificio, donde se ofrecían. Podría ser de piedras, como decíamos, también de bronce, y lo había de oro, ¿verdad? Donde se ponía el sacrificio que se ofrendaba, que podía ser un animal, comúnmente lo era, o también harina u otras cosas. Y yo pensaba cómo explicar esto y encontré una explicación por un hermano, un gran hermano, que ha escrito varios libros, de los cuales yo vi que había uno allí, Ernesto Trenchard, ¿verdad? Y para hacernos entender, tiene una descripción que la encontré muy, muy clara. Dice, altar puede representar la clase de sacrificio. Por ejemplo, la frase que decimos comúnmente cuando tenemos visitas y les decimos, pasemos a la mesa que hemos preparado. Dice, el hecho de decir pasemos a la mesa no está haciendo referencia a cómo es la mesa, si es de madera o de cármica, sino a lo que está sobre la mesa. Del mismo modo, la expresión tenemos un altar hace referencia a lo que está arriba, a la ofrenda, ¿verdad? Dice en Hebreos, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, del Señor Jesús, de Cristo, sacrificio de alabanza. Y quiero seguir pensando en el creyente como un sacerdote. Y pensaba cuántas cosas tenemos, hermanos, para ofrecer. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2, nos dice que debemos de ofrecer lo que nuestro cuerpo en sacrificio vivo y agradable a Dios. Nuestro cuerpo. También nos habla del fruto de labios, Hebreos 13:15, lo leíamos. Y también el versículo 16 de Hebreos 13 nos habla de la ofrenda de nuestras posesiones. Así que vamos a estar pensando el sacrificio de nuestra persona, del fruto de labios y de nuestras posesiones. ¿Qué dice la Escritura de todo eso? Ahora, pensemos lo que significa ofrenda. Y la palabra en el griego es traera. O sea, está significando que el ofrendar es traer algo a Dios, algo para ofrecerle a Él. Él nos deja un gran ejemplo. El Señor se ofreció a sí mismo.
Qué ofrenda, ¿verdad? ¿Saben qué? Pensaba que las ofrendas, en estos tres aspectos simplemente que estamos pensando y que vamos a meditar, hablan de nuestro estado espiritual, de cómo estamos, vamos a ofrecer. Decíamos que la ofrenda de la persona, como tenemos allí, si quieren vamos a leerlo por si alguno no lo tiene presente, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es lo que nos enseña la palabra. Nos habla entonces de presentarnos en sacrificio vivo. ¿Qué quiere Dios? No dice que vayamos y nos ofrezcamos nosotros, sino que quiere mis fuerzas o nuestras fuerzas, la fuerza de nuestro ser, pero por sobre todas cosas, mis queridos, nuestra voluntad. Nuestra voluntad. Y eso vamos a darnos cuenta que es un sacrificio. Todos nos gusta hacer lo que queremos y poco lo que quiere el Señor. Y el Señor me pide y te pide que le ofrezcamos eso, nuestra voluntad. Y la voluntad, ofrecer la voluntad o quebrar nuestra voluntad cuesta. Pasar nuestra voluntad a hacer la de Él en nuestras vidas cuesta. Dejar caprichitos, puntos de vista. Por eso nos dice que es un sacrificio santo. Dejo todo lo que es del viejo hombre, de la vieja naturaleza, para permitir que Él obre. Cambio mi voluntad por su voluntad. Ese es el sacrificio vivo que quiere el Señor de mí y de ti. ¿Entendemos esto, hermanos? Cuando realmente comprendemos esta realidad, vamos a apreciar lo que es presentarnos delante de Dios para decirle: Señor, sea hecha tu voluntad en mí. Y quita todo aquello que es egoísmo en mí y que no deja que yo pueda ofrecer mi vida a ti. Porque nosotros tenemos la influencia humana, ¿verdad? Tenemos la carne dentro nuestro y eso hay que quitarlo. Y cuando lo quitamos, como dice este texto de versículo 1 y 2 de Romanos, nuestra voluntad pasa a ser agradable a Dios. Agradable y perfecta. Y yo pensaba, qué bendición agradar a Dios con lo que hacemos. Pero para ello debemos de quitar nuestra voluntad. La segunda cosa, ofrecer o ofrenda de alabanza, que es el fruto del labio. Y yo pensaba, qué interesante cómo la Escritura, cómo el Señor obró para dejarnos cosas tan claras. Nos habla de fruto, ¿verdad? Es algo que se da. Cuando yo recojo el fruto de mis plantas, la planta lo da, pero no me pide más, me lo dio. Y nosotros tenemos que dar fruto. Pero hay cosas interesantes cuando miramos una planta. Ustedes saben que el fruto está ligado tremendamente a la planta. Conforme sea la planta, va a ser el fruto. ¿Saben? Si es una planta vigorosa, va a tener un muy buen fruto. Si es una planta débil, va a dar un fruto muy chico. Y sus características no se van a manifestar de la forma que se manifiesta en un árbol vigoroso. Bueno, vamos a hablarles a las damas que les gustan las rosas. Si tiene una rosa toda, no sé si se usa acá en Montevideo, aporreada. ¿Se usa la palabra aporreado? No. Toda débil, toda caída. ¿Cómo va a ser la flor? ¿Va a ser esas fuertes, grandes? No, toda chiquita, porque va a manifestar lo que es la planta. Si está comiendo todos los nutrientes necesarios como para dar un buen fruto.
Y esto nos habla claro, ¿verdad? El Señor pretende que yo lleve fruto de labios, pero el fruto que va a llegarle al Señor va a ser en base a cómo es mi vida. Si es una vida fuerte en Cristo o débil. ¿Me entienden lo que quiero decirles? Según vivo cerca de mi Señor, va a ser el fruto que yo voy a ofrecer a Él. Yo pensaba en la gratitud, la adoración y la alabanza, que son frutos de labios, es una característica de aquel creyente que está lleno de la persona de Cristo. Si no estamos llenos de la persona de Cristo, poco va a ser nuestra gratitud y nuestra adoración. Podremos decir alabo al Señor cuando canto, pero lo que busca el Señor es lo que sale del corazón, no lo que sale de la boca hacia afuera. Puedo tener una linda voz, puedo entonar muy bien, puedo manifestar a otros que canto perfecto, pero solo el Señor sabe si está saliendo del corazón, porque Él nos mira y nos conoce. Y Él quiere que mi alabanza, mi adoración y mi gratitud salga del corazón, de un corazón agradecido, porque reconoce lo que hizo el Señor en la cruz. Por eso tiene para ir a ofrendar, porque se da cuenta el valor que tuvo la obra de Cristo en la cruz. El derramar su sangre preciosa, la cual nos ha limpiado de todos nuestros pecados. El saber que somos hijos de Dios, y como escuchamos, tenemos un lugar en los cielos, preparado para todos aquellos que hemos creído, y que pronto estaremos con Él en los cielos. Dice el salmista en el Salmo 41:1, rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Fruto del labio que sale del corazón. Rebosa mi corazón, dice el salmista. Está súper lleno. Entonces dirijo al Rey mi canto. Y cuando es así, siempre va a haber una manifestación de gratitud. Y entonces el altar que está preparado para el Señor va a elevar su olor suave hasta su misma presencia. Cuando leíamos nosotros esta escritura, veíamos que lo que estaba pasando era que no había honra. Dice que no había honra cuando ofrendaban. Y esta palabra está significando que no había valor en lo que daban. No estaban honrando. El apóstol Pedro nos dice con respecto al Señor estas palabras. Muy lindo texto, capítulo 2 de 1 Pedro 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él, haciendo referencia al Señor, es precioso. No de belleza, sino de valor. Para vosotros, los que creéis en Él, Cristo es precioso. Es de estimable valor, de mucho valor, podríamos decir. Y esta honra va a estar ligada a la importancia que tiene el sacrificio del Señor, como decíamos en la cruz. Conforme hemos comprendido esa realidad de lo que le costó al Señor dar su vida en la cruz, vamos a honrarle. Miren, mis queridos, yo a veces temo que muchos piensan solamente en los dolores físicos del Señor. El Señor sufrió, pero no fueron los peores. Lo que más le dolió al Señor fue que su Padre no le contestara en la cruz. Él tuvo que decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso le causó un gran dolor. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál piensan que era la copa? ¿El dolor de los clavos? No. El sentirse pecador por mi pecado ante su Padre Dios. El dar su vida por mí, por ti. Eso es lo que le dolió, lo que le costó a mi Señor. Sí sufrió. Fueron grandes los dolores.
que le hacían caer gotas de sudor como grandes gotas de sangre. Pero había algo dentro que le hizo exclamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él nos dice: ¿por qué me dejas sufrir así? Ese silencio, aquellas 3 horas, es lo que más sufrió nuestro amado Salvador. El tercer aspecto, para ir terminando: ofrenda de nuestras posesiones. Leíamos en Malaquías 3 que el Señor les decía: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robar al hombre a Dios? ¿Y qué le dice Dios? Pues vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Si uno va al libro de Nehemías y de Esdras y Nehemías, vamos a notar que uno de los problemas que hubo era que se habían olvidado de los levitas, no le habían dado la ofrenda y ellos tuvieron que volverse, dejar el templo y volverse a sus casas, porque el pueblo no le dio lo que debía de hacer. Ahora, ¿ustedes se imaginan lo que es escuchar estas palabras de Dios? Vosotros me habéis robado. A mí me hacía estremecer, yo no sé a ustedes, pero me hizo pensar en 2 o 3 cositas, que con esto vamos a ir terminando. Por ejemplo, con respecto al tiempo, ¿cuánto le doy al Señor? ¿Oro el tiempo necesario? ¿Leo la Biblia el tiempo necesario? ¿Medito su palabra el tiempo necesario o le robo a Dios? Hoy cuando entraba hablaba con Silvia cuando estábamos mirando los libros. Qué lástima que actualmente se lee tan poco. Se ocupa poco tiempo en la lectura de libros y me temo que de la palabra de Dios también. ¿No estaremos robándole a Dios ese tiempo que Él debe tener para manifestarse a nuestras vidas, para darse a conocer, para decir qué es lo que quiere de mí? ¿No le estaré robando? ¿No le estaremos robando a Dios de ese tiempo? ¿Robará al hombre a Dios? Y el Señor le dijo: vosotros me habéis robado. Y si miramos lo material, dice Nehemías 13:10 que no le habían dado las porciones a los levitas, ya lo dije recién, ¿verdad? No tenían para comer. Pero el creyente, tenemos que recordar, para el creyente el ofrecer o el ofrendar materialmente es un privilegio, como nos enseña la palabra de Dios. Allí en 2 Corintios 9:2 dice: cada uno propuso de como propuso en su corazón. Y esta palabra propuso está indicando la preparación que sale del corazón. Mis queridos, cuando vamos a ofrendar al Señor, no es meter la mano en el bolsillo y sacar lo que hay. Debe haber una preparación. Debemos de pensar antes de salir de nuestra casa qué vamos a hacer. Ponernos delante de Él y darnos cuenta cuánto nos ha dado Dios, que somos inmerecedores, para poder darle a Él y devolverle a Él en parte. Cada uno dé como propuso en su corazón. Una buena práctica en nuestras vidas es pensar lo que vamos a hacer. No podemos dejar de mirar las promesas del Señor hacia el pueblo de Dios cuando terminaba nuestra lectura. Dice allí que si ellos cambian, si hacen las cosas como Dios pretende, os abriré las ventanas de los cielos. Agrega: derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunda. Reprenderé también por vosotros al devorador. Habrá frutos sobre la tierra y os dirán: bienaventurados. Un cambio completo. Bendiciones de lo alto. Pero se cumplió
o se tiene que cumplir como sacerdote lo que el Señor pretende. ¿Mm? Qué bueno si nosotros nos vamos a casa pensando, ¿qué debo cambiar? ¿O qué cosas debo cambiar en mi vida? ¿El Señor me ha hablado? ¿El Señor te ha hablado? Quizás sí. Que nosotros estemos dispuestos a cambiar, a obedecer al Señor, a poder ofrecer y ofrendar lo que el Señor quiere. Pero pensaba también en aquellos nuestros amigos que pueden estar acá o también escuchando por la radio o viéndonos. ¿Qué debes cambiar de tu vida? ¿Estás contento con lo que eres? La Biblia dice que aquel que no cree en Cristo como su Salvador personal es un pecador perdido y se va al infierno. Creo que esto es una de las cosas que hay que cambiar, el destino del alma, ¿verdad? Porque el alma que está sin Cristo va a pasar a la eternidad, el lago de fuego y azufre, el infierno, que es la muerte segunda, dice el Señor. A toda diferencia que aquel que ha creído en Cristo y le ha pedido perdón va al cielo, la bendición eterna. Así que quiero decirles a mis queridos que piensen, el Señor le ama. El Señor te ama, ha muerto, ha mandado a su Hijo a la cruz a morir, a derramar su sangre preciosa con el propósito de perdonar a aquellos que arrepentidos y confesando sus pecados vienen a Él pidiéndole perdón. Él les perdona todos los pecados. Dice que los echa a lo profundo del mar y que nunca más se acordará de ellos. ¡Qué bendición! Pero hay que ir al Señor, arrepentidos, y pedirle perdón. Él está con las manos abiertas, deseando que vengan a Él y darles el perdón y la vida eterna. Poder ser hechos hijos de Dios y disfrutar de ese sacerdocio, de poder llegarnos a la misma presencia del Dios Santo, soberano y poderoso que es nuestro Dios. ¿Has pensado, hermano o hermana, que cuando decimos Padre nuestro estamos entrando a la misma presencia de Dios? Es una bendición. Es un gran privilegio que tenemos por medio de la obra de Cristo en la cruz. Que sepamos aprovechar ese privilegio y hacer las cosas como el Señor quiere. Buscar de agradarle en todas las cosas para que Él pueda derramar bendición sobre nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga y bendiga nuestros corazones. Amén.